¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Hace ya algunas décadas, en los años 80, cuando estaba a cargo del sector comercio exterior en el Perú, me tocó viajar a Cuba, a La Habana, para suscribir un convenio comercial con ese país. Eran tiempos de dificultad financiera, eran tiempos de comercio compensado, las divisas eran escasas. Todavía estábamos en el Perú en un modelo de sustitución de importaciones. No era la situación internacional y nacional como la que hoy tenemos. Pero en el contexto de esa ceremonia que se hizo en La Habana para suscribir el convenio comercial en el marco de ALADI entre Cuba y Perú, la reunión se desarrolló físicamente en el Banco Central de Cuba. Y recuerdo mucho una anécdota. Yo estaba sentado, junto con el ministro cubano, y volteé, y en la parte posterior había una gran placa en el Banco de Cuba que decía que el primer presidente del Banco de Cuba, ya después de la revolución, por supuesto, había sido Ernesto Guevara, el conocido Che Guevara. Me llamó la atención, sin embargo, que su presencia en el banco como presidente había sido muy corta. Entonces le pregunté al ministro cubano por qué había ocurrido ese paso tan fugaz del Che Guevara por el Banco de Cuba. Y él me dijo, bueno, el Che tenía, poco interés por los temas administrativos, de gobierno. A él lo que le interesaba era la revolución, estar ahí en el campo de batalla. Y por eso, bueno, todos conocemos la historia del Che, que terminó, con discrepancia, se dice, con Fidel Castro, saliendo de Cuba para seguir promoviendo la revolución, y en el contexto de ese empeño falleció o fue fusilado, en realidad, en Bolivia. Muy bien, ¿a dónde voy con esta reflexión y este recuerdo? Años después, culminé un libro que se titula La Segunda Oportunidad, que es mi experiencia comparada entre mi paso por la política en los años 80 y mi paso por la política en los años 2000, con funciones de Estado. Y comparaba ambas experiencias, por eso lo llamé La Segunda Oportunidad, y fue un libro que publicó Editorial Aguilar, a mediados de los años 2000. En ese libro comento también parte de esta anécdota, pero principalmente recuerdo una situación que ocurrió cuando justamente estaba promocionando el libro, y entonces fui invitado a CNN, a la cadena CNN en Miami, para tener una entrevista con el periodista Ismael Cala, de origen cubano. Entonces el periodista Ismael Cala había leído el libro, me hizo una entrevista larga, y en medio de la entrevista me preguntó, ¿y usted qué opina del régimen cubano? Acordándome yo de esta anécdota que compartió con ustedes en los años 80, de la placa del Che Guevara y su paso fugaz por el Banco Central de Cuba, se me ocurrió responderle a Ismael Cala con esta frase, que hasta ahora la sostengo. Hay un tiempo para la revolución y hay un tiempo para la gestión. Es decir, si las condiciones se dan para que se produzca algún movimiento que lleve a una transformación radical, como la que ocurrió a fines de los años 50 en Cuba, en relación a la dictadura que había en ese país, y otras revoluciones que han ocurrido también en otros países, es interesante anotar que las características, los carismas, las capacidades que las personas muestran para esa tarea son unas, pero no necesariamente esas personas que han estado en el campo de batalla y que han tenido meritorios comportamientos en ese empeño, no necesariamente esas personas pueden luego, ya establecida la paz, gestionar el desarrollo de un país. No es lo mismo, ¿no? El que gobierna tiene que gobernar con recursos escasos. Por lo tanto, tiene que tomar decisiones difíciles que nunca contentan a todos. Tiene que hacer prioridades. Tiene que tomar
tiempos para ejecutar las cosas, no se pueden hacer violentamente y menos cuando se está, y es lo que hay que hacer, en un régimen democrático. Por cierto, Cuba no lo tiene en estos momentos, pero en un régimen democrático, ya después de un proceso de cambio violento, pues normalmente ya esas capacidades de lucha tienen que convertirse en capacidades de gestión. Hay un tiempo para la revolución y hay un tiempo para la gestión. Y este razonamiento, que lo tengo muy presente, lo comento ahora porque, habiendo leído ya todos los planes de gobierno de los 18 partidos políticos que están en competencia en estas elecciones generales del 2021, como les consta por los videos que estoy transmitiendo sobre diferentes aspectos de esos planes, habiendo entonces comparado muchos de los aspectos de forma y fondo de los mencionados planes, tengo la impresión que, sobre todo en las propuestas más radicales de movimientos que en política se ubicarían en un lado de izquierda radical, ¿no? Estos movimientos que quieren cambiar el modelo económico, que quieren democracias, entre comillas, pero con fuertes participaciones del Estado y con modelos tipo chavista aquí en América Latina. Esos planteamientos, que no son pocos, de los 18 partidos hay varios que están en esa línea, ¿no? Me da la impresión que cuando están en el documento escribiendo, redactando estos documentos, estos planes, estas propuestas, son muy revolucionarios. Pero a la hora que llegue el momento, si llegara, de que tengan frente a sí no un documento que escribir, ni un fusil que disparar, ni una calle o una carretera que tomar, sino una acción de política pública que tienen que tomar, pues no van a saber cómo hacerlo, porque en su visión el tema se resuelve con algo muy concreto. La revolución de Cuba se resolvió, que caiga la dictadura y luego tomaban el poder. Lo tomaron, pero al día siguiente tuvieron que empezar a gestionar ese país, ¿no? Igual pasa también si en una elección se pone como el tema fundamental el cambio de la Constitución. Y claro, mucha gente dice, bueno, ¿y si cambiará la Constitución de repente? Se solucionan mis problemas de empleo, mi problema de salud, mi problema económico, el tema que no tengo trabajo, el problema de la inseguridad en mi barrio. Entonces, si la Constitución va a ser el elemento que va a permitir que se solucione eso, yo voto por cambiar la Constitución. Pero eso no es así. Valdría la pena hacer una reflexión. ¿Y al día siguiente qué? Es decir, supongamos que la Constitución se cambiara, que el modelo económico, que es el título tercero de la actual Constitución, se cambiara. Yo sinceramente creo que eso sería terrible para el Perú. No hay que permitirlo, es mi opinión. Pero bueno, estamos en una democracia y espero que todos votemos con gran reflexión y conciencia este año 2021. Pero si eso se produjera, al día siguiente de la medida, ¿qué? Como estamos en el año del Bicentenario, habría que preguntarse también qué pensaban esos criollos o esos peruanos en general que estaban esperanzados en el sueño de la independencia, ¿no? En el sueño fundacional, como se dice. Es decir, que producida la salida de los españoles, la independencia iba a traer equidad, iba a traer ingresos, empleo, posibilidades, oportunidades que no se habían tenido durante el virreinato. Y no pasó. Más bien pasó que durante varias décadas todos los militares que habían participado en el proceso de independencia se consideraban con derecho a ser presidentes y hubo muchísimos golpes de Estado y pugnas entre grupos militares que socavaron la democracia de esos primeros años de independencia. Y entonces la independencia no fue la solución. Al día siguiente de la independencia había que gestionar. Al día siguiente de la revolución hay que gestionar. Al día siguiente de la elección hay que solucionar problemas concretos vinculados a las vacunas, vinculados a la falta de empleo, vinculados a temas concretos como la capacidad que hoy está bastante disminuida de nuestros emprendedores y nuestras empresas. Hay un tiempo
para la revolución, y yo agregaría para los sueños fundacionales, los cambios constitucionales y las medidas que parecen ser la solución, y hay otro tiempo para la gestión. Y en ese tiempo de la gestión es donde realmente hay que tomar las decisiones concretas, con los recursos disponibles, que siempre son escasos, y con las presiones correspondientes a la crisis que hoy vivimos. Hay un tiempo para la revolución, pero hay un tiempo diferente, con capacidades diferentes para la gestión. Gracias.